tema que traigo hoy de parte de Dios para tu vida es: no nos cansemos de hacer el bien. Uno de los temas que se ha estado hablando mucho, quizás tú ya hayas escuchado algo similar, pero ¿por qué Dios nos insiste en esto? ¿Por qué nos está insistiendo en que no nos cansemos de hacer el bien? Bueno, porque es una de las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y más adelantito te voy a decir el por qué. El por qué es que nos está insistiendo en que no nos cansemos de hacer el bien a aquellos que nos hacen un mal. Y te voy a leer ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, pero dice, si no desmayamos. La palabra cansancio te voy a decir qué significa. Significa falta de fuerzas, desvanecimiento, desfallecimiento o desaliento. ¿Por qué dice aquí? No nos cansemos pues de hacer bien, porque va a haber un tiempo, va a haber un momento en el que nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir sin fuerzas, nos vamos a sentir con desaliento, nos vamos a sentir con desfallecimiento. Por eso es que dice: no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo vas a cegar si no desmayas. Dice: el cansancio puede ser producto del desgaste físico, así como producto del desgaste mental y emocional. Ahora te lo voy a decir cómo se traduce en el término griego para que veas, fíjate bien lo que dice. Hacer bien se traduce del término griego engakeko, que significa hacer lo que uno sabe que es lo correcto, por difícil que sea hacerlo o por mucho que eso demande. Hacer lo que uno sabe que es lo correcto, por difícil que sea hacerlo o por mucho que eso demande. Dicho de otro modo, hacer bien es obedecer a Dios viviendo por el Espíritu. Debido a la gran exigencia que requiere hacer bien, el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no nos cansemos de hacer el bien, que no desmayemos en la obediencia a Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: no se cansen, porque a su tiempo van a cegar si ustedes no desmayan. Y te voy a dar un ejemplo que lo encontramos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18 al capítulo 31. No te lo voy a leer todo, pero si tú tienes tiempo de estudiarlo, estúdialo, léelo para que te des cuenta de lo que te voy a hablar. Un ejemplo de hacer el bien cuando alguien me está haciendo el mal, lo vemos ahí, en el primer libro de Samuel, del capítulo 18 al capítulo 31. Estos capítulos los narran lo difícil que fue para David hacer el bien, el precio que tuvo que pagar para hacer lo que él sabía que era lo correcto. Si tú te pones a leer esos capítulos que te acabo de decir, te vas a dar cuenta de todo lo que David sufrió a manos de Saúl. Te vas a dar cuenta de todo lo que el rey Saúl hizo a David, pero cómo respondió David. Eso es lo impresionante, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como David. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, todo comienza con la victoria de David sobre Goliat, pues la hazaña de David venciendo al gigante filisteo desencadenó una terrible y despiadada persecución sobre él a manos de Saúl. ¿Por qué sucedió esto? Mira, la victoria de David despertó el cántico de las mujeres que Pablo
del pueblo que daban mayor honra a David que a Saúl. ¿Qué es lo que desencadena en Saúl cuando escucha a estas mujeres cantando? En Saúl empieza a despertar el celo y la envidia contra David. Y te voy a leer el canto que cantaban estas mujeres al ver cómo David tuvo victoria sobre aquel gigante. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 y 8 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. El celo que le dio a Saúl al escuchar esto, esta envidia lo llevó, fíjate bien, lo llevó a procurar la muerte a David en 2 ocasiones. La primera la vamos a ver ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 8 al 11, que dice así: y se enojó Saúl en gran manera, lo que leí el último versículo ahorita, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día, que un espíritu malo, fíjate bien, de parte de Dios, tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero fíjate lo que dice el último verso, dice: pero David lo evadió 2 veces. Dice que en Saúl entró un espíritu, pero fíjate bien, dice un espíritu malo de parte de Dios. Dice, tomó a Saúl y entró en él y dijo: es el momento en el que yo tengo que terminar con David. Y dice que toma la lanza, dice, y ahora lo voy a enclavar en la pared. Mientras que David tocaba con su mano. Pero dice que cuando Saúl hace esto, dice que David lo evadió 2 veces y no le hizo nada. La segunda ocasión la vemos ahí en el primer libro de Samuel, pero en el capítulo 19, versículos 9 y 10, que dice así: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró clavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Lo que me llama la atención y quiero enfatizar aquí es que dice: y un espíritu malo enviado por Jehová entró en Saúl. Quiero explicarte algo aquí. Algunas veces pienso yo, bueno, no pienso, yo creo que muchas veces lo he experimentado. Y creo yo que Dios permite a veces muchas cosas cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Fíjate bien, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios permite que gente se ponga en contra de nosotros. Permite que gente, quizás personas muy cercanas a nosotros, se levante en contra de nosotros, como lo hizo Saúl con David. Pero cuando Dios lo permite, no es para hacerte daño, ni es para lastimarte, sino es para hacerte fuerte, es para hacer tu carácter fuerte. Dios a veces lo permite para poder forjar un carácter en ti, el carácter que Dios quiere que tengas, el carácter del Hijo de Dios que debemos de tener tú y yo. ¿Qué carácter?
cuando nos hagan un mal, nosotros hagamos un bien. Que no paguemos mal por mal, como acostumbra la gente afuera. Tú me haces, yo te hago. Un dicho que se escucha mucho: ojo por ojo, diente por diente. No, sino que cuando a ti y a mí nos hacen un mal, tú y yo paguemos con un bien. Por eso Pablo nos dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cegar, pero dice, si no desmayan. Además de todo lo que sucedió con David, dice, además trató de hacerlo caer en manos de los filisteos, exigiendo de él 100 prepucios de sus enemigos, según ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 22 al 25. A pesar de estos intentos fallidos de muerte de Saúl sobre David, dice la palabra de Dios, y te lo voy a leer ahorita, dice que David se produjo prudentemente. Ahí en 1 Samuel 18:14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo nos conduzcamos prudentemente. Si queremos que Dios esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros, dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dicho esto de otro modo, hizo lo que sabía que era lo correcto, pasando por alto las amenazas de Saúl, aunque no fuera fácil. ¿Tú crees que para David era fácil? Para David no era nada fácil, que a pesar de todo lo que venía en contra de él, para David no era fácil que aún sirviendo a Dios, sirviendo a Jehová su Dios, vinieran tantas cosas en contra de él, incluso perseguirle hasta matarlo. No era nada fácil, pero había un secreto y te lo quiero compartir. Ese secreto era que él confiaba en su Dios. ¿Por qué estaba David tan confiado en Dios? Porque él sabía y sentía que estaba haciendo lo correcto. Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque él estaba haciendo lo que Jehová su Dios le decía que hiciera. ¿Qué le decía que hiciera? Haz el bien a aquel que te hace el mal. Llegó el momento de Dios de honrar a David. Llega el momento en que Dios dice, tengo que honrarlo, porque a pesar de todo lo que ha pasado, Él ha sido fiel a mí. Entonces llega ese momento en que Dios honra a David ante tanto esfuerzo por hacer el bien. Dice, ya que David había demostrado querer hacer lo correcto a pesar de que fue francamente difícil para él. Y Dios honró a David haciendo justicia. Dios honra a David haciendo primeramente justicia. Hace justicia contra Nabal. Dice, quien había pagado a David mal por bien, hiriéndolo de muerte, según hay en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 38, donde dice así, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Si tú te pones a leer más arribita del versículo 38, te darás cuenta de todo lo que había ocurrido en aquella ocasión. Pero dice, Dios honra a David, porque se fijaba que él trataba de hacer todo como Dios le mandaba hacer. Y después haciendo justicia con Saúl, como el mismo David había demandado de Dios. Y ahí dice en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 23 al 24, dice así, y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Dios. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre
de toda aflicción. David tenía en sus manos la vida de Saúl, pero la respuesta de David fue: mas yo no quise extender mi mano, dice, contra el ungido de Jehová. Dice, y me libre a mí de toda aflicción, de poner una mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo decidimos hacer por nuestras propias manos justicia? Pero si te fijas todo lo que le sucedió a David, y él nunca hizo nada en contra de estas personas, sino que todo se lo dejaba a Jehová su Dios, en el cual él confiaba. Él hacía lo correcto. ¿Cómo? Pagando con un bien a aquellas personas que le hacían un mal. Saúl muere a manos de los filisteos y David queda libre de la aflicción que por tanto tiempo había soportado. ¿Por qué quedar libre de la aflicción? Porque si David hubiera hecho justicia por su propia mano, y a lo mejor tú lo has hecho, justicia por tu propia mano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Te sientes libre y andas como si nada? ¿O sientes una aflicción dentro de ti por haber hecho aquello que muy dentro de ti sabías que no era lo correcto? ¿Cómo es que te sientes? Cuando David decide no tocar al ungido de Dios y Saúl muere en manos de los filisteos, dice, David queda libre de la aflicción. No hay remordimiento en él, y hay una paz y una confianza en que Dios le hizo justicia. Mi estimado oyente, ¿cuál es el consejo? El momento de Dios de honrarte y hacer justicia llega a su tiempo. Pues Dios conoce tu continuo esfuerzo por hacer lo correcto. Dios tiene su tiempo en hacerte justicia. Dios tiene su tiempo en honrarte. Cuando Él ve que tú estás haciendo el esfuerzo de siempre hacer lo correcto. Dice, no te canses de hacer el bien. Nos dice Pablo, no se cansen de hacer el bien. Por difícil que sea hacerlo, o por mucho que eso demande, recordemos cuál es nuestra tarea siempre. Es una tarea que Dios nos dejó, el hacerle bien a las personas cuando nos hacen un mal. Porque dice, ¿qué recompensa tiene hacerlo bien a aquel que me hace un bien? Tiene mayor recompensa hacerle un bien a aquel que me hace un mal. ¿Qué recompensa tiene querer a aquel que me quiere? La recompensa está en querer a aquel que me aborrece, en amar a aquel que me aborrece, en amar a mi prójimo. Ahí está la recompensa, en hacer un bien cuando a mí me hacen un mal. Es difícil. Para David no era algo fácil de hacer. Imagínate tú estar en los pies de David, en estar en sus pies, en estar haciendo el papel de David y ver que el rey está detrás de ti queriéndote matar, poniendo a gente en contra tuya para que te maten. No era algo fácil, pero él estaba seguro y tenía la confianza en que estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, hacer un bien a aquel que le estaba haciendo un mal. Y Dios miró el esfuerzo de David en querer siempre hacer lo correcto. ¿Y cuál fue su recompensa? Que Dios le hizo justicia a su tiempo. A su tiempo. Esperemos a que Dios haga la justicia. Es difícil esperar, es difícil, pero con paciencia debemos esperar. Si nosotros tenemos la confianza en que estamos bajo la voluntad de Dios y en que estamos haciendo lo correcto, no dudes que Dios te va a defender. Pero aprende a esperar, aprende a tener paciencia, que con esfuerzo tú lo puedes lograr.
Aprendamos que si no desmayamos en la obediencia y lealtad, también Dios nos va a honrar como lo hizo con David. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quiere decir que es un sacrificio hacerlo. Dice de hacer el bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Quiere decir que nos va a costar, pero si no desmayamos y nos esforzamos, lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Allí en Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que hacerle el bien a aquel que te hace mal, si tú sabes que eso es lo correcto, dice, y no lo haces, te es pecado. Y Dios está en contra del pecado. Entonces aprendamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Bueno, lo que hemos estado hablando desde el principio y lo que nos dice ahí en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagas el bien, porque así vas a callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos, de aquellos que no quieren entender. Que dejemos que Dios haga justicia por nosotros y no nosotros con nuestras propias fuerzas, como dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se vengan ustedes mismos, nos dice, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Porque muchas veces no te ha hecho Dios justicia, porque muchas veces no te ha defendido. Bueno, quizás tú has metido tus manos, quizás tú has hecho justicia por ti mismo, o otros han hecho justicia por ti porque tú fuiste y les dijiste. Por eso Dios no se ha metido. No pueden ser dos contra uno. O te defiendes tú o dejas que Dios te defienda. Ya no te canses defendiéndote. Tú procuras siempre seguir haciendo el bien, confiando en que estás haciendo lo correcto, en que estás haciendo la voluntad de Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios y es por eso que todos están en contra tuya, no dudes que Dios te va a honrar como honró a David. Entonces, no temas de lo que te pueda hacer el hombre. Hagamos lo que hizo David en esas ocasiones que estuvo en peligro de muerte, que dice ahí en Salmos 37, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y sigue haciendo el bien. Y entonces así vas a habitar en la tierra y vas a apacentarte de la verdad. Y por último te voy a leer ahí en Salmos capítulo 34, versículo 14, donde dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz. No quiere decir que la paz va a estar conmigo siempre. Yo la tengo que buscar, apartándote del mal y haciendo el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cómo? Haciendo el bien, pagando con un bien. Vas a buscar siempre, estarás buscando siempre la paz y la estarás siguiendo siempre. Entonces, ¿cómo logramos todo esto? Bueno, haciendo el bien. No es fácil, es difícil en algunas ocasiones, pero si nosotros siempre nos refugiamos
en nuestro Dios. Si nosotros siempre procuramos estar bajo la voluntad de Dios, dice, mi Espíritu Santo siempre te va a estar ayudando y va a traer paz a tu vida. Y entonces tú sabrás que estás haciendo lo correcto cuando estás bajo la voluntad de Dios. Ya no te defiendas, déjale todos tus problemas a Dios, déjale tus circunstancias a Dios. Él nos conoce perfectamente. Pero lo que Dios está demandando de nosotros, y más en estos tiempos en los que mucha gente se está levantando en contra de los hijos de Dios, es: sigue haciendo un bien, no desmayes, porque a su tiempo vas a cegar. Espero que este consejo haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que más personas puedan ser bendecidas. Y bueno, pues si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, síguenos en redes sociales. Dios te bendiga.